Buenos días para todos. Somos Neida Lucero Agudelo y Luz Marina Bermúdez, estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana del Programa de Especialización en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia. Un cordial saludo para nuestros asesores, Irma Huertas y José Miguel Mayorga, igualmente para nuestro jurado. La temática que vamos a abordar es la descripción de las características del déficit de la comprensión lectora de textos discontinuos en los adolescentes de 12 a 15 años del corregimiento La Concha. Nuestra propuesta de investigación contiene 4 capítulos en los que destacamos el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, el capítulo 2, que es el marco referencial, el capítulo 3, que es la metodología, el capítulo 4, que es el análisis de resultado, luego siguen las conclusiones y discusiones, las referencias bibliográficas y los anexos. Vamos a dar inicio con el capítulo 1, que es el planteamiento de nuestro problema. Es el déficit de la comprensión lectora de textos discontinuos en los adolescentes de 12 a 15 años en el corregimiento La Concha. Existen unas principales causas, que son que los textos no se están abordando de manera correcta, hay una escasa comprensión lectora, falta de dominio de estrategias en la comprensión lectora, y esto nos conlleva unas consecuencias negativas, como son el problema en la lectura, que se ve reflejado en las pruebas internas y externas, poco acompañamiento de los padres en las actividades escolares, el desinterés por la lectura continua, la poca o nula utilización de textos discontinuos en el currículum. Entonces podemos decir que la lectura de textos lineales en los adolescentes es un hábito que va en decadencia por el uso predominante de emoticones y de ciertas representaciones gráficas que utilizan los adolescentes hoy en día, sobre todo en las redes sociales. Esto es algo que se presenta principalmente como un problema y que se ve reflejado en los bajos resultados de las pruebas, como ya lo dije. Y esto es debido también al poco acompañamiento que hacen los padres en casa al momento de realizar las actividades escolares. El foco del proyecto de investigación entonces busca definir cuáles son esas características que están comprometiendo el déficit de la comprensión lectora de los textos. Aquí damos inicio a nuestra pregunta de investigación, que es cuáles son esas características que describen el déficit de la comprensión lectora en textos discontinuos en los adolescentes de 12 a 15 años del corregimiento La Concha, y buscamos dentro de esta investigación dar respuesta a dicha pregunta. Contamos con un objetivo general y 2 objetivos específicos. El primer objetivo, que es el general, es describir las características del déficit de la comprensión lectora de textos discontinuos en los adolescentes de 12 a 15 años del corregimiento La Concha. Dentro de los objetivos específicos, el primero es identificar las características del déficit de la comprensión lectora de textos discontinuos en los adolescentes de 12 a 15 años del corregimiento La Concha. En nuestro segundo objetivo específico tenemos analizar las características del déficit de la comprensión lectora de textos discontinuos en los adolescentes de 12 a 15 años en el corregimiento La Concha. Nuestra justificación está dada a partir de la importancia que tiene la lectura y la comprensión de textos, que son la base principal para que los estudiantes puedan cumplir con las exigencias que propone el Ministerio de Educación, como son las pruebas, los simulacros y el programa de formación Todos Aprenden, en donde todos ellos buscan enfocarse en el análisis, la comprensión de textos, sobre todo los discontinuos, y que sean utilizados en todas las áreas del saber y poner en funcionamiento los niveles de comprensión lectora. Según Casani, en el 2016, él se refiere a la lectura como un acto de comprensión que aporta a los conocimientos. Esto nos muestra aquí la importancia de modelar y contextualizar el verdadero significado de leer, porque estamos a la vanguardia de la tecnología y existen tipos de pensamiento por el que se debe utilizar todo tipo de textos en el aula. Se deben utilizar tanto los textos lineales como los discontinuos, como las gráficas, los mapas, las cartografías, los cómics, entre otros. Puede ser que esta se convierta en una herramienta innovadora en el aula y que sea capaz de captar la atención de nuestros adolescentes y poder
manejar o poder mejorar esas dificultades que tenemos al momento de la lectura. Aquí estamos en nuestro segundo capítulo, que es el marco referencial. Dentro de este proyecto encontramos un antecedente que es el de Diana Patricia Castellano Ladino en el 2017 y otros compañeros, su maestría titulada Leer para comprender, comprender para construir, una estrategia didáctica que usa los textos discontinuos en el mejoramiento de los niveles de la comprensión lectora. Esta es una propuesta que nace a partir de la observación y registrada en cada uno de los desempeños de los estudiantes. El objetivo fue fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a la competencia lectora a través de una estrategia didáctica desde la asignatura de lenguaje que propenda por el uso de la comprensión de textos discontinuos, con el fin de mejorar los niveles de comprensión lectora. Dentro de las conclusiones consideraron que con esta investigación se logró mejorar el desempeño en los niveles de comprensión lectora a través de una estrategia que se llamaba Comprendiendo el Mundo a partir de los esquemas, el cual propondría el uso y construcción de textos discontinuos como una estrategia didáctica desarrollada en la asignatura de lenguaje bajo la metodología de investigación-intervención. De acuerdo con esta investigación, donde se demuestra el poco uso de textos cómo el poco uso de textos discontinuos afecta el análisis de otros niveles de lectura, como es el inferencial y el crítico. Bueno, enseguida interviene nuestra compañera Luz Marina Bermúdez, que continuará con la presentación del siguiente proceso. Bienvenidos. Soy Luz Marina Bermúdez y les voy a seguir compartiendo de nuestra investigación el marco referencial. Nuestro marco legal, inicialmente, está constituido por la Ley General de Educación, quien define la educación como un proceso de acción permanente personal, cultural, social, que se fundamenta en la integridad de las personas, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. Igualmente contamos con los lineamientos curriculares de lengua castellana, que son orientaciones y criterios nacionales sobre los currículos. Tenemos la Ley 1098 del Código de Infancia y la Adolescencia, donde se establecen normas para la protección integral. La Resolución 8430 del Ministerio de Salud, que son investigaciones en seres humanos y aspectos éticos. Esto lo utilizamos para nuestro consentimiento informado. Igualmente, el reporte de la UNESCO sobre el desarrollo de las competencias del aprendizaje y los 4 pilares de la educación. Para nuestro marco teórico contamos con una rejilla bibliográfica en lo que destacamos autores y teóricos. Dentro de los autores destacamos a Casani, que nos habla de la lectura como la capacidad de comprender significados de un texto. Nuestra teoría sobre el desarrollo psicosocial planteada por Erik Erikson, de Alan Watts. Tenemos la etapa de la adolescencia, de Paiva, que nos habla sobre textos discontinuos, al igual que Cuervo, Guilera, que nos habla del déficit de comprensión lectora, Cardoso, que nos habla de los bajos niveles de lectura, Jiménez, que hace referencia a la comprensión lectora, y Pérez, que nos habla de los hábitos de lectura. También tenemos nuestro marco de referencia o conceptos claves como lectura, comprensión de lectura, textos discontinuos, adolescentes, déficit de comprensión lectora. Nuestro instrumento de la recolección de la información. Esta metodología es cuantitativa, teniendo en cuenta los postulados de Madrigal et al. 2009 y Angulo postulados de 2002. Nuestra técnica de análisis es una metodología descriptiva porque busca describir las características del déficit de comprensión lectora. La técnica de recolección de datos que empleamos para esta investigación es la encuesta, teniendo en cuenta el postulado de Rojas en 1989, que nos dice que es una técnica de información, de análisis y de descripción. Igualmente, nuestro procedimiento, que está constituido por los 2 objetivos específicos, en lo que destacamos actividades, instrumentos, responsables y fecha. Para nuestro primer objetivo específico, que ya la compañera Neida abordó sobre ello,
Tenemos las actividades. La primera actividad que tenemos para el primer objetivo específico es el abordaje a la muestra de objeto de estudio para la aprobación del consentimiento informado y como instrumento el consentimiento informado. Tenemos la actividad de la aplicación de los instrumentos para la recolección de información y los instrumentos es una prueba diagnóstica. Tenemos la consulta de teoría sobre la temática abordada y el instrumento es la rejilla bibliográfica. Para nuestro segundo objetivo específico, tenemos la actividad de la confección de guiones para la recolección de información y el instrumento es la aplicación del guión de la encuesta. La segunda actividad para nuestro segundo objetivo específico es el análisis de la recolección de información y el instrumento es análisis de las características del problema de investigación. La responsable es Neida Lucero Agudelo Palencia y quien les habla Luz Marina Bermúdez Peña. Sobre la población participante en la investigación, tenemos población muestra y muestreo. Nuestra población está constituida por 836 niños, adolescentes del corregimiento La Concha. La muestra son 208 adolescentes del corregimiento La Concha, equivalentes al 25% de la población objeto de estudio. Y el muestreo aleatorio estratificado, teniendo en cuenta postulado de OPSEC et al 2017, por su grupo teniendo en cuenta o considerando la edad. Esto equivale al 25% de la muestra, que son 52 adolescentes de 12 a 15 años del corregimiento La Concha. En los análisis de los resultados, tenemos la tabla que consta de 16 preguntas, por así decirlo. En la primera pregunta, nosotros queríamos definir las características de dónde viven los estudiantes, qué censos son, en qué rango de edad están, y tuvimos en cuenta preguntas cerradas para escala de datos, preguntas de tipo nominal, ordinal, de intervalo y tuvimos también en cuenta la escala de Likert. Los análisis de las características. Valorando los resultados obtenidos y considerando las respuestas de mayor frecuencia por cada pregunta, tenemos 6 características. En la primera característica podemos decir que los adolescentes no manejan los conceptos claves relacionados con la lectura. Segunda característica es el poco acompañamiento de los padres de familia en las actividades escolares. La tercera característica, los docentes de lenguaje y de otras áreas enfatizan en el nivel de lectura literal y dejan de lado el nivel inferencial y crítico. La característica número 4 es el poco uso de textos discontinuos en el aula de clase. La característica número 5, los estudiantes reconocen que tienen dificultades o déficit en el momento de comprender un texto. La característica número 6 es el desconocimiento de la riqueza de los textos discontinuos. Dentro de las conclusiones y discusiones decimos que esta investigación surgió por la preocupación de los bajos resultados o de las pruebas internas y externas y el rendimiento académico de los estudiantes, más que todos, de los adolescentes del corregimiento La Concha, ese desinterés, ese poco acompañamiento de los padres, lo que generó empatía, para lo cual podemos decir que dentro de las conclusiones consideramos que un mayor porcentaje no maneja conceptos claros de lo que significa leer, comprensión de lectura y textos discontinuos. Un mayor porcentaje reconoce que tiene déficit de comprensión lectora. Aunque los adolescentes identifican los niveles de lectura, los docentes enfatizan más en el nivel literal y también otra de las conclusiones es que hay poco empleo de estrategias de lectura para los textos discontinuos. Otra conclusión es el poco acompañamiento familiar o el acompañamiento regular en casa para las orientaciones de las actividades académicas. La mayoría de los docentes de otras áreas trabajan poco en actividades que involucren los textos discontinuos. Finalmente, cabe resaltar que el 2020 ha tenido limitantes de tipo médico dada la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que opacó el acercamiento físico a la población adolescente para fines investigativos, empero no fue obstáculo para acceder a la información, pues se dio por medio de encuestas virtuales. Asimismo, esta investigación le va a aportar a la universidad un producto genuino, a la comunidad y a la sociedad un antecedente estadístico sobre el déficit de comprensión lectora y va a dar pie para posibles intervenciones e incluso se tome como referencia para futuras investigaciones. Para cerrar, quiero cerrar con esta frase de un autor desconocido que dice: leer y entender es algo. Leer y sentir es mucho. Leer y pensar es cuanto puedo desearse. Autor desconocido. Muchas gracias.